Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en esta mañana en Eclesiastés capítulo 7. Hoy tenemos el privilegio de comenzar el estudio de este capítulo. Es un nuevo capítulo del estudio de Eclesiastés, un capítulo con un estilo un poco distinto, un poco comparativo, de contraste, de unos juicios de valor que presenta el autor, el rey Salomón, para hacernos entender con plena claridad qué cosas son mejores frente a otras. Esos juicios de valor que presenta el rey Salomón son juicios de valor basados en la verdad, no basados en las ideologías y en los conceptos humanos. Hace comparaciones de dos realidades o dos hechos o dos acontecimientos, uno común y otro no tan común, uno apreciado y otro no tan apreciado, para decirnos es mejor este que el otro. Obviamente nos da los argumentos y con esos argumentos no tenemos duda, no tenemos dificultad para nosotros aceptar lo que es la verdad. Entonces, el interés del rey Salomón en el capítulo 7 del libro es mostrar en juicios de valor o mediante comparaciones o contrastes qué cosas son mejores frente a otras y de esa manera exaltar la verdad, engrandecer el conocimiento bíblico y desvirtuar o censurar las acciones humanas que generalmente están asociadas a los necios, a la maldad y a lo que sucede bajo el sol. Dicho de otra manera, los juicios de valor que presenta aquí el rey Salomón, siempre cuando él dice esto es mejor, se refiere a lo que va más allá del sol. Y esto es peor o es inferior, se refiere a lo que la gente aprecia o valora y está bajo el sol. Esperamos a medida que vamos avanzando en el estudio poder ir aclarando esos temas. El eslogan de nuestro estudio de Eclesiastés es: Cristo es la verdad, el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y los textos de hoy son el 1 y el 2 que dicen de la siguiente manera: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Noten que hay una palabra que se repite en estos dos textos y va a ser frecuente en el desarrollo del capítulo, y es mejor que, ¿sí? O esto es mejor frente a. Siempre que nosotros decimos esto es mejor, estamos comparando. Siempre que decimos me gusta más esto, estamos comparando. Siempre que estamos diciendo esto es más útil o más valioso, estamos comparando. Entonces el método del capítulo 7 es el método de comparación, que es un método legítimo en los procesos de investigación. Ya hemos dicho que el proverbista Salomón es un investigador, es un científico, y aquí está usando otra herramienta metodológica de la investigación, otro recurso de la investigación, que es la comparación, ¿sí? Que es el contraste, que es elaborar columnas y decir de esas dos columnas qué cosa tiene más peso frente a otra, que es medir o evaluar o pesar las ideas o los conceptos o los hechos y decir cuáles son mejores que otros. Obviamente esas comparaciones se tienen que hacer con argumentos y con argumentos sólidos, estandarizados, efectivos y que nos lleven realmente a un conocimiento sólido, y eso es lo que hace el rey Salomón. Recordemos que el rey Salomón, además de investigador y de conocedor de los temas, es un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y en esta ocasión, en el capítulo 7, nos va a trabajar en este estilo de comparación una temática que tiene que ver un poco más profunda con el ser humano y que no es tan evidente, que tiene que ver con algunos códigos de valor, la reputación, el honor, los conceptos profundos, los principios, los valores, las ideas que fundamentan el carácter y la personalidad. Es decir, el rey Salomón en los primeros 6 capítulos aborda temas, por ejemplo, del placer, aborda temas de la riqueza, del conocimiento, aborda temáticas relacionadas con la vida pública, es decir, con lo que es de conocimiento pleno o general. Es muy fácil saber si alguien tiene riqueza o no. Es muy fácil saber si alguien tiene conocimiento o no. Es muy fácil saber si alguien está dedicado a los placeres pasajeros o no. Pero la pregunta es, así como es de fácil conocer estas cosas, ¿de igual manera es fácil conocer lo profundo del corazón del hombre? Y la respuesta es no, no es tan fácil, porque para conocer a una persona en los aspectos profundos de su pensamiento y de sus ideas y sus conceptos, necesitamos primero pasar tiempo con ellos,
necesitamos conocer un poco más sus ideas profundas y no simplemente lo que posee, y necesitamos conocer los códigos de valor que rigen a esa persona, es decir, su ética, su profunda fe o sus creencias, sus vivencias y todas las realidades y experiencias que conforman la vida y la personalidad. Entonces, en el capítulo 7, el rey Salomón se va a enfocar a hablarnos de aspectos que no son evidentes, es decir, que no son visibles a la simple mirada, ¿sí? Es decir, aspectos que tienen que ver con el honor, aspectos que tienen que ver con la reputación, con la ética, que tienen que ver con lo valioso para una persona y con lo que hoy se conoce como los principios y los valores, y que aquí también en el libro lo maneja como las creencias profundas o convicciones profundas. ¿Cómo conocer las convicciones de una persona? No es fácil. Si la vemos pasar por la calle, no es fácil, pero sí podemos saber si es rico o es pobre, por su ropa, por su carro, por las cosas que usa, por los escoltas que lo acompañan, por el lugar donde vive, pero saber qué cree, qué piensa, qué códigos tiene, cuál es su ética, pues solo lo vamos a poder conocer a través de este capítulo. Entonces el rey Salomón avanza diciéndonos, ¿qué es importante de ti? ¿Qué es lo más importante de ti? ¿Que tengas riqueza? ¿Que tengas placeres? ¿Que tengas amigos? ¿Que tengas títulos que corroboren tu conocimiento o tu aprendizaje? ¿Eso es lo más importante de ti? ¿No es más importante lo que se dice de ti, lo que tú eres, tu esencia? Por eso el título de nuestra enseñanza es ¿qué se dice de ti? Es decir, ¿qué dicen otros de ti? ¿Cuál es tu esencia y la razón de tu vida por lo que te conocen o te juzgan o te identifican los demás? Esto es bien importante y eso lo quiere plantear el rey Salomón para hablar también de lo que es vanidad. Porque la mayoría de personas les gusta que digan, no, usted es muy atractivo. Eso se conoce a simple vista, por la apariencia. O usted es rico, y eso se conoce también por la apariencia, por los modos de vida, las costumbres o los hábitos, o el vestuario. Pero es muy difícil que se pueda decir algo de ti que sea profundo y que no se conozca a simple vista. Es decir, que requiera conocer más profundo la mente, discernir los pensamientos y conocer el corazón y las prácticas. Y a eso se va a enfocar el rey Salomón. Nos va a hablar de la fama. ¿Sí? De la fama. Y ese es uno de los estándares hoy en día de la sociedad, especialmente joven, y es todo mundo quiere fama y quiere ser famoso. Pero una persona para ser famosa pues simplemente tiene seguidores, o está en un podio recibiendo trofeos, o está en un escenario pues promoviendo multitudes o entreteniendo multitudes, y eso es lo que llamamos hoy una persona famosa, el que está en el poder, el que está pues en el podio, en la parte alta, entreteniendo o observando o dirigiendo a los demás. No es de esa fama que nos va a hablar el rey Salomón, nos va a hablar de otra fama, que tiene que ver con el honor, es decir, ¿qué se dice de ti? Es decir, ¿cuál es el nivel o los códigos de honor que te identifican y por los cuales puedes ser conocido? Y por los cuales puedes dar una buena aroma o una mala aroma. Y el texto nos va a comenzar diciendo, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y noten que el eje del texto en la primera parte tiene que ver con la buena fama. Es decir, nos va a poner la comparación como está usando en su estilo el rey en el capítulo, y es, vamos a poner un ungüento famoso, un perfume, una fragancia costosa en un lugar de la mesa, y en la otra esquina de la mesa vamos a poner la buena fama. Si pusiéramos a la gente a elegir sin mayor explicación, ¿qué prefieres? ¿La buena fama, es decir, que se hable bien de ti, o prefieres un perfume costoso? Posiblemente la mayoría va a tomar el perfume costoso, porque con el perfume costoso no solamente va a atraer la mirada, ¿sí? y a llamar la atención, sino que también va a transmitir la idea de que es importante porque está usando un perfume de marca, ¿sí? Porque es que usa un perfume internacional o un perfume que usa alguien famoso o alguien conocido. Sin embargo, la Biblia comienza el planteamiento diciendo mejor es la buena fama que el buen ungüento. Es decir, si te pusieran a escoger entre una fragancia finísima, importada, y que hablen bien de ti, ¿qué es mejor para ti? Pues aunque para muchos sea importante el perfume,
según Dios, según el criterio de Dios, según la evaluación que da Dios de estos dos aspectos en comparación, es mucho mejor, supera en alta cantidad la buena fama que el buen ungüento. Es decir, te puedes vestir muy bien, pero si se habla mal de ti no tiene sentido. Puedes hablar muy bien y llamar la atención con tu educación o con tu terminología, con tu vocabulario, pero si tienes mala fama, eso no es importante. Puedes llevar la mejor fragancia, las mejores joyas, los mejores perfumes, pero si la gente habla mal de ti, eso no tiene sentido. Ahora, ¿a qué se refiere cuando el rey Salomón habla la buena fama? Bueno, también da a entender que hay mala fama. Normalmente los seres humanos tenemos mala fama, fama de malos pagadores, de que somos impuntuales, y esa es una fama. A veces uno cuando piensa en alguien dice, no, ese nunca llega. Y esa es la mala fama que tiene, ¿cierto? Él se comprometió, no, olvídese que él no le va a cumplir. ¿Por qué decimos eso? Porque ya esa persona tiene una fama pública de que no cumple, de que no paga o que no es verdadero. O a veces cuando alguien nos comenta algo decimos, ¿y quién fue el que lo dijo? No, lo dijo tal persona. No, ese es mentiroso, no se le puede creer nada. Es decir, esa persona tiene mala fama. La pregunta es, ¿quién bajo el sol tiene buena fama? ¿Habrá alguien? La respuesta es no. Para los hombres hay muchas personas que bajo el sol tienen buena fama. Sí, porque la gente dice, no, esa es una persona muy honesta, muy comprometido, muy trabajador, es una persona impecable, pero realmente lo dicen para ellos favorecerse. ¿Recuerdan cuando el joven rico se acercó a Jesús? ¿Se acuerdan cómo se dirigió a Jesús? Con un cumplido, ¿sí? Con una especie de halago que él esperaba que se le retribuyera. Cuando él va y se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué era lo que él esperaba que Jesús le dijera? No, bueno tú. Si me hago entender, él esperaba ser correspondido y de esa manera aparentar, dando a entender que Jesús tenía buena fama para él, pero porque él quería recibir como premio, como retribución, que Jesús le dijera, no, tú sí eres un hombre importante, un hombre famoso o un hombre con buena fama. Entonces, la buena fama no se construye en esta tierra. Esa es una de las características del estilo del capítulo 7. Si el ungüento se consigue aquí en esta tierra, se fabrica y lo puede uno usar y aplicárselo, pues la buena fama no se construye aquí en esta tierra, porque la buena fama no depende de nosotros. Y la buena fama de la que la gente habla acá no es buena fama, sino que es mala fama. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se indican a una persona de un delito grave y están todas las pruebas, ¿qué salen los demás a decir? Los abogados, los seguidores y los defensores, ¿qué salen a decir? Él es inocente, él es inocente, él no tiene la culpa, él es una persona con buena fama o que no tiene la culpa de lo que se le está diciendo. Entonces, la mayoría de personas, tanto abogados como defensores, siempre suelen decir, esa persona es inocente, eso que se dice no es correcto, eso que se está diciendo es mentira, porque él sí es buena persona. La pregunta es si están las pruebas, si están en juicio, si lo están juzgando, ¿será que es buena persona? Lo más probable es que no, porque la Biblia dice, según la Escritura, en Efesios 1, 2 y 3, que no hay uno bueno, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Si no hay ni siquiera uno, la pregunta es, ¿será que alguien puede tener buena fama en esta tierra? Puede ser que dé la apariencia de buena persona, de ser honorable, de ser respetuoso, de ser justo, de ser compasivo, pero es la apariencia que él da. Pero en el fondo de su corazón él sabe que no tiene buena fama, él sabe que es malo, que es engañoso, que muchas de esas cosas las hace por interés o que las hace por beneficio, pero que realmente no le nacen de su corazón como el ser virtuoso o ser compasivo. Entonces, cuando la Biblia dice mejor es la buena fama que el buen banquete, ¿qué está diciendo? Que la fama no es propia, la fama se tiene que construir. Y la fama, para que tenga una base sólida y se pueda construir, tiene que depender del dador de la buena fama o del que es objeto o sujeto de la gran verdad y la gran bondad que es Jesucristo. Jesús fue el que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero que la gente hable de mí que soy manso, necesito aprender del que es manso. Quiero que la gente hable de mí que soy verdadero, necesito aprender del que es verdadero.
quiero aprender o quiero que la gente diga y publique de mí que soy honesto, tengo que aprender del que es honesto. ¿Y quién es el único honesto, verdadero, justo, manso, perfecto, bondadoso y recto? Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo soy imitador de Jesucristo. Y Jesús también dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué se dice de ti? ¿Qué dice la gente, el vecindario, tu familia, tus amigos, tus compañeros, en tu hogar? ¿Qué dicen de ti? Cuando piensan en ti, ¿qué dicen? ¿Qué virtudes o qué valores o qué principios o creencias resaltan esas personas? ¿Encuentran algo que resaltar de ti? ¿O por el contrario siempre dicen, no, es mala paga, es bravo, es furioso, es peleón, es conflictivo, es chismoso? ¿Qué dicen de ti? Sería bueno pensar eso, ¿no? Entonces la respuesta es, si ellos tienen algo bueno que decir de ti, eso bueno que dicen de ti no nació de ti, sino que es lo que Dios ha puesto y es el fruto de la obra y la relación que Cristo ha otorgado o ha forjado en nosotros. Porque nadie puede decir nada bueno de nosotros que sea verdad, ni nosotros podemos decir nada bueno de los demás que sea verdad frente al texto bíblico en esta comparación. Lo poco que vemos bueno de la persona se opaca cuando nos damos cuenta que esa persona no es verdadera. ¿Cuántas veces nos hemos engañado con personas diciendo, no, él es honesto, y le prestamos dinero y no nos paga? Sí, o decimos, esa persona dice la verdad hasta que lo descubrimos en una mentira. O esa persona es leal hasta que lo descubrimos en una traición. Por eso dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y también dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Porque perverso y engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué se dice de ti? ¿Que eres justo? ¿Que eres bueno? ¿Que eres verdadero? ¿Que eres cumplido? ¿Que eres honesto? Si eso se dice de ti, eso lo ha forjado Dios en tu corazón. Si eso dicen de ti es lo que ha resultado de la obediencia y la dependencia y la confianza en la palabra del Señor. De lo contrario, no. Y si se dice lo contrario, es decir, que eres mentiroso, que eres engañoso, que eres falso, pues obviamente es el resultado natural de una condición caída y para ello se requiere el Evangelio. Es decir, lo que está el rey Salomón diciéndonos es, o tú vives para el mundo o vives para Dios. Si vives para el mundo, ¿a qué hueles? Al ungüento del mundo, a la fragancia del mundo. ¿Y a qué huele la fragancia del mundo? A engaño, a falsedad, a traición, a mentira, a ambición, a idolatría, a adulterio. A eso huele la fragancia del mundo. Este mundo no huele a bueno. Este mundo huele a putrefacto, huele a feo, huele a fétido. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso y es la fábrica de maldad y de engaño y de desobediencia y deslealtad contra la verdad. ¿Y a qué huele Dios? ¿A qué huele la verdad? ¿A qué huele la justicia? ¿A qué huelen los hijos de Dios? Pues huele a buena fama. Es decir, es más famoso el olor que viene de Dios, que es un olor de vida, es un olor de esperanza y es un olor que transforma. Por eso el tema inicial es mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y vamos a leer 2 Corintios 2:15, porque nos ayuda a comprender lo que estamos diciendo. Dice de la siguiente manera, porque para Dios somos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Miren que aquí el profeta, el apóstol Pablo, nos está diciendo, si tú estás con Cristo y tienes la buena fama, la fortuna de la buena fama de tener la verdad y de estar en Dios, de estar en Jesucristo, de estar rendido a Él, tú tienes olor de vida. Y el olor de vida es el olor de Cristo. Es decir, tú hueles a Cristo. Tienes la fragancia de vida que da esperanza, que da serenidad, que da bondad, que inspira, que transforma y que perdona. Y es el olor a vida, el olor a Cristo. Y ese olor a Cristo, dice aquí el apóstol Pablo, conduce o augura la salvación del creyente. Entonces volvemos a preguntar, ¿qué se dice de ti? ¿Tienes la buena fama o tienes el ungüento del mundo?
porque es mejor la buena fama de creer, esperar y vivir para Dios que el ungüento de este mundo que se disipa con facilidad y que es engañoso y perverso, porque para Dios somos olor de Cristo y olor para vida. Yo te pregunto, ¿hueles a Cristo? ¿Hueles a vida? ¿Hueles a esperanza? Esa es tu fragancia con la cual te acicalas y la cual está grabada y evidenciada en tu corazón. Porque esa fragancia, que es olor de vida, trae salvación, no solo para ti y los tuyos, sino para los que te oyeren, dice la Escritura. En Isaías 8:18 dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. He aquí que yo y mi familia, o yo y mi descendencia, o yo y mi hogar, somos por presagio de vida, que evidencia o testifica que Cristo mora en nuestro corazón. Entonces este texto del profeta Isaías también corrobora que los que están en Cristo son un presagio de vida, es decir, transmiten, evidencian, reflejan vida, esperanza, consuelo, perdón y transformación. Por eso, ¿qué se dice de ti? Es la pregunta que nos plantea el texto hoy y que nos plantea el rey Salomón. Y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Por el mismo tema que está desarrollando. ¿Qué hay en la vida del nacimiento diferencia al día de la muerte? Que en el día de la muerte ya se cerró nuestra existencia y solo al final de la muerte se puede decir si esa persona vivió bien o vivió mal. Cuando nace no se sabe. ¿Sí? Cuando nace un bebé y lo recibimos con mucho entusiasmo, no podemos saber si él va a vivir y si él va a vivir bien o mal. No podemos decir si él fue bueno o malo. No podemos decir si fue honesto o deshonesto. No podemos decir si fue verdadero o no. No podemos saber si fue creyente o no. Simplemente nació un bebé. Nos emocionamos, lo recibimos con cariño, pero no podemos saber nada sobre él. Entonces es muy importante que comparemos estos dos estados, porque dice, hay dos eventos en la vida del hombre, el día que comienza la existencia y el día que termina, el día que arranca la vida y el día que concluye. ¿Cuál es mejor? Se plantea el rey Salomón. ¿Cuál es mejor? Y termina diciendo, es mejor el día de la muerte. Y uno dice, ¿por qué? Está equivocado. No puede ser que el día de la muerte sea mejor que el día del nacimiento. Yo no estoy de acuerdo, no comparto esa idea. Sin embargo, está hablando en la perspectiva de juicios de valor. Obviamente, como estados de la vida, tanto el nacer como el morir son iguales ante Dios, valiosos e importantes y necesarios. Pero aquí no está evaluando dos estados de la vida. Aquí lo que está diciendo es, frente a la eternidad, frente al resultado final, ¿qué es mejor? ¿Nacer o morir? Morir, dice acá, porque ahí cuando el hombre muere es cuando se sabe el resultado final. Es decir, cuando el hombre muere después de 40, 60 u 80 años, es que se puede decir, ¿vivió bien o vivió mal? ¿Creyó o no? ¿Tuvo un resultado honorable, ejemplar, o tuvo un resultado nocivo y perverso? ¿Qué se dice de ti? Es decir, cuando tú mueras, ¿qué se va a decir de ti? ¿Que fuiste honorable, honesto, verdadero y justo? ¿O van a decir, ay, siquiera se murió? ¿Sí? Porque solo era un malo, un criminal o un perverso. Por eso aquí nos está diciendo, cuando un niño nace, él no tiene reputación. Nadie puede hablar bien o mal de él, simplemente dicen si es bonito o es feo, si es gordito o no, si es sano o no. Pero a medida que van pasando los años y que se vive, es que se construye la reputación, es que se tiene un concepto de la vida, de la esencia, de las creencias o vivencias de esa persona. Solo cuando se vive se construye la reputación. Y eso es lo que está diciendo aquí el rey Salomón. La reputación se construye. ¿Y se construye cómo? Con hechos, con acciones, con vivencias, con experiencias, con historias. Y por eso es mucho mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque en la muerte se puede saber qué reputación tuvo la persona. Ese sí es el verdadero juicio o el verdadero resultado. Cuando una persona muere es allí donde se construye todo un histórico para decir si esa persona
¿Vivió bien o vivió mal? Y dice también, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, dando a entender de la misma manera que es mejor ir al funeral, acompañar al funeral de una persona, familiar o no, que ir a una fiesta donde somos invitados. Es muy importante esto que está diciendo aquí la Biblia, porque nos está poniendo un deber muy grande que es construir reputación, construir honor. ¿Y cómo se construye la reputación? Pues con mucho cuidado, ¿cierto? Con mucho tiempo. Para que uno pueda construir una reputación de ser una persona honesta, tiene que pasar muchos años y muchas pruebas. ¿Sí? Tiene que haber dado evidencia de que realmente es honesto, que es leal, que no es ladrón. Para construir una reputación de que esa persona dice la verdad, tiene que por muchos años haber sido hallado verdadero en lo que dice. Porque solo con una mentira que diga esa persona, que uno lo descubra, ¿qué dice? ¿Qué dice uno de esa persona? Yo no le puedo creer, es mentiroso. Es decir, rompió el honor que tenía, se rompió, se quebró el concepto de buena persona, de honorable, porque ya evidenció con un acto solamente que no era así como se creía. Por eso construir la reputación es tan difícil. ¿Qué se requiere para construir reputación? Pues toda una vida, ¿sí? Todos unos años, unos esfuerzos, unas disciplinas y unos propósitos. Pero ya dijimos que esa verdadera buena fama o reputación viene de Dios, viene de creer en Cristo y viene de transmitir o evidenciar la aroma preciosa del Evangelio. Yo quiero mencionar dos hombres que la Biblia habla, hay muchos, pero voy a mencionar solamente dos que tuvieron, uno tuvo mala reputación y otro tuvo buena reputación. Ese primer hombre que se engrandeció de manera y tuvo mala reputación fue Uzías. ¿Recuerdan quién fue? Fue un rey de Judá, un rey de la dinastía de David. Y Dios no tiene vergüenza, no tiene temor en evidenciar, poniendo en contexto las malas acciones de los reyes de la dinastía, sabiendo que eran reyes de la ascendencia de donde venía Jesús, para mostrarnos cómo vivieron. Y ese rey Uzías, la Biblia lo censura por no confiar en Dios, por soberbio. La pregunta es, ¿Uzías terminó con buena o con mala reputación? Posiblemente para el imperio, para la monarquía, para el palacio, tuvo buena reputación. Posiblemente tuvo muchos seguidores de que era buen estratega militar, buen líder político, un buen diplomático, pero no nos importa lo que dice el hombre, nos importa lo que dice Dios. ¿Y qué dice Dios de Uzías? En 2 de Crónicas 26, 16 nos da un concepto sobre él. Dice, más cuando ya era fuerte, es decir, cuando ya se hizo famoso, cuando se hizo conocido, cuando ya estaba estable en el poder, en el trono, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Cómo podemos traducir esa expresión? Su corazón se llenó de soberbia, de altivez, de prepotencia. Se engrandeció a su manera, porque se rebeló contra Jehová. Es decir, se olvidó que él estaba en el poder gracias a Dios, que él estaba en el reino porque Dios le había dado el privilegio, la capacidad y le había dado el resultado. Y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces mire que aquí la Biblia nos va a hablar, ¿sí? Posiblemente los demás en el momento del reinado de Uzías hablaban bien de Uzías, diciendo, qué buen rey tenemos, fuerte, poderoso, sabe tomar decisiones, es un buen militar, es un buen estratega político, hace buenas relaciones internacionales, es muy buen rey, fabuloso, que viva el rey. Pero ¿qué dice Dios de Uzías? Solo en 2 líneas nos resume lo que Dios está pensando de Uzías. Y ese resumen tan sintético que Dios hace de la vida de Uzías nos permite poder hacer un juicio de valor. Y el juicio de valor es, ¿qué se dijo de Uzías? ¿Buena fama o mala fama? Mala fama. Dios hace el juicio de valor, Dios hace el análisis y nos da el resultado del examen. Y el resultado del examen para Uzías es mala fama, mala reputación. Y uno dice, ¿pero por qué? Era rey de Judá, hizo un buen reinado, hizo un reinado extenso, tuvo logros en el reinado, tuvo respaldo en el reinado. ¿Por qué mala fama? Y aquí la respuesta está en Crónicas. Porque cuando él ya era fuerte, es decir, cuando se creyó grande, cuando él pensó que había alcanzado algo por sus propios méritos, se apartó de Dios.
Se llenó de soberbia, se llenó de altanería, se llenó de altivez y se apartó de Dios. Y ese fue el camino a la ruina. Es decir, él perdió todo lo que había construido. ¿Qué lo llevó a perder? Su rebeldía, su soberbia, su altivez. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Uzías? ¿Qué fue lo grave que hizo Uzías? Bueno, para nosotros lo que él hizo no fue grave, pero para Dios sí lo fue. Dice la Biblia que él fue al templo, entró al templo y quemó incienso en el altar del incienso. Y uno dice, pero eso no es grave. ¿Qué grave es que un rey vaya al templo en Jerusalén y queme incienso? Eso no es grave, ¿o sí? No hizo mal a nadie, no fue violador, no fue asesino, no fue secuestrador, no fue criminal, no fue ladrón, no fue mentiroso, simplemente fue al templo y quemó incienso. ¿Eso qué tiene de malo? Y la respuesta es, tiene mucho de malo. ¿Por qué? Tiene tanto de malo porque Dios había dicho, ningún rey podrá entrar al templo y quemar incienso. Esa era tarea exclusiva de los sacerdotes. Solo, únicamente los sacerdotes, los oficiales del templo, los ancianos del templo, los encargados del templo eran los únicos que podían, según el turno, según el orden, entrar al templo y quemar incienso. A la hora exacta, para el propósito exacto y con las mezclas exactas del incienso. Pero un día Uzías dijo, como yo soy tan grande y me quieren y me reconocen y soy famoso, entonces ¿por qué no entro al templo, que es lo único que no he hecho? Y quemo incienso. ¿Por qué no suplanto al sacerdote y lo hago yo? Seguro que iba a recibir muchos likes con esa acción. La pregunta es, ¿recibió muchos likes? ¿O recibió la censura de parte de Dios? Dice la Biblia, ese fue el comienzo de su ruina. Entonces, ¿qué se dijo de Uzías al final? Que tuvo mala fama. Es decir, que olía bien para el mundo, pero olía mal para Dios, por su pecado y su engaño y su altivez. Y uno dice, si eso es cosa tan sencilla lo que dice Uzías y Dios lo castigó, lo censuró, ¿qué no pasa con nosotros? Que a veces damos la apariencia de buena fama, de que somos impecables, de que somos puntuales, responsables, cuando en el fondo no lo somos. Y si lo somos es por malos motivos. Y si realmente es por buenos motivos, es gracias a Dios y no por mérito nuestro, para que no nos enaltezcamos y no pensemos que es por nuestro privilegio. Pero también hay un hombre en la Biblia que la Biblia lo menciona como un hombre de buena fama, es decir, de una buena reputación, que la gente o algunas personas lo veían y hablaban bien de él, y eso sí que es fabuloso. Y ese hombre es un profeta, no sé si ustedes lo recuerdan, posiblemente cuando yo lo mencione lo van a recordar, y es un profeta que vivió en la época de los reyes al comienzo y que era itinerante y peregrino y viajaba por muchos lugares dando su profecía. Fue un profeta muy famoso y muy conocido y muy apreciado en Israel, el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, a diferencia de Uzías, fue un hombre sencillo, obediente, fiel, temeroso de Dios y leal en las profecías que debía dar. Y de él se habló bien. Es decir, él aplica para este término de mejor es el buen ungüento y mejor es la buena reputación que la mala reputación. Y yo quiero, para corroborar eso que estoy diciendo, mirar un texto en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 11. En esa porción de los reyes nos habla de una oportunidad en la cual se habló bien o se hablaba bien del profeta Eliseo, y ese concepto o esa buena fama, esa buena honorabilidad que se publica es la que quisiéramos todos tener. Dice así, Segunda de Reyes 4, 8 al 11. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, iba de ruta, de gira, itinerante, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Una mujer que era la mujer de Sunem, se conoce así, que era una de las mujeres más poderosas del pueblo, de la región, porque su esposo era rico. Y como eran ricos, pues eran poderosos, eran famosos y conocidos, pero también eran pues temerosos de Dios, que era la riqueza mayor que tenía. Ella le invitaba insistentemente que entrase y comiese. Parece ser que Eliseo muchas veces que cuando lo invitaba, él no entraba. Y eso hablaba bien de Eliseo, que no como que enseguida decía, uy no, me invitaron, yo voy corriendo, como solemos hacer nosotros, sino te invitaban,
No, no puedo hoy, estoy ocupado. No, hoy no, voy de gira, voy a cumplir una tarea. Pero el texto continúa diciendo, y cuando él pasaba por allí, que era una ruta frecuente que él tenía, venía a la casa de ella a comer. Ante la invitación y el aprecio y la acogida que le brindaban al profeta de Dios. Y ella le dijo a su marido, recibiendo a Eliseo, observando a Eliseo y considerando el ejemplo y el modelo de vida que tenía Eliseo, y le dijo, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Cómo llegó ella a esa conclusión? ¿Viéndolo una sola vez? No, viéndolo muchas veces, recibiéndolo muchas veces en su casa, teniéndolo en su mesa muchas veces, hospedándolo muchas veces, ella llegó a la conclusión, que era una conclusión realmente honesta y verdadera, y este es un hombre verdadero varón de Dios, santo varón de Dios. ¿Cómo les parece esa reputación que tenía Eliseo? ¿No dijeron, este es un hombre engañoso, es un profeta falso, es un aprovechado, oportunista? ¿Sí? Cuando llega a la casa viene y se porta mal, lo vemos que es engañador, lo vemos que es falso en su actuar. No, es un varón santo de Dios. Yo le pregunto, ¿quién de ustedes no quisiera que alguien dijera eso de ustedes? Que los vecinos o la familia o los compañeros de trabajo, de estudio, dijeran de nosotros, este es un verdadero creyente. Recuerda que también dijeron, este es un verdadero israelita. Y luego continúa ella diciendo en este episodio, yo te ruego, diciéndole al esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes, es decir, no una carpa, no una tienda, sino realmente una habitación, un apartaestudio con paredes sólidas y consistente y permanente, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando viniere a nosotros este varón no se quede en ningún otro lugar, ni tenga que caminar hasta otra aldea para quedarse, sino que se quede aquí, en ese apartaestudio, en ese aposento que le vamos a construir. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Me llama muchísimo la atención porque es una mujer la protagonista de este hecho, de esta historia y de este logro que se da para el profeta, y ella insiste al varón que entre a comer. Luego, después de muchas veces que él pasó a comer, ella dice para su esposo, este es un varón de Dios, y luego dice, ahora construyámosle un aposento. No es justo que solo coma y tenga que seguir a veces de pronto en la noche, o cansado, o en peligro, que se quede acá, pero no construyeron una pieza humilde, o una habitación de cauchos, o plásticos, o tablas. ¿Cómo fue esa habitación? Con paredes, es decir, bien construida, bien hecha, un lugar digno, seguro y muy hermoso para el profeta, con todas las condiciones, ¿sí? Amoblado con todo el amoblamiento que podía tener un apartaestudio de lujo en ese momento. ¿Qué muebles tenía? Cama, mesa, silla y candelero. ¿Quién tenía en esa época eso? Los reyes, ¿sí? Porque los pobres no tenían candelero, ni tenían casas a veces con paredes, o no tenían mesas o sillas. Él tenía todo eso, es decir, un apartamento amoblado de lujo. ¿Por qué él fue merecedor de ese apartamento de lujo? Que le construyeron exclusivo para que él los usara cuando viajaba. Porque él fue encontrado como un hombre de buena reputación, de buena fama, con un buen honor, un hombre honorable. Yo les pregunto, si esta señora que lo recibía para que comiera hubiera encontrado algo malo en Eliseo, ¿hubiera invitado a su esposa que le hiciera un aposento? Si ella hubiera visto que era un hombre engañador, falso, mentiroso, aprovechado, oportunista, si él se hubiera llevado algo de la casa escondida, ¿ustedes creen que ella le hubiera insistido al esposo, hagámosle una habitación? No, ¿cierto que no? Ella hubiera dicho, no, ese hombre no lo quiero volver a tener en mi casa. Ya me di cuenta lo malo que es, ya descubrí lo falso que es. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Por eso quiero leer otros textos de apoyo que nos ayuden a reforzar esta idea de la buena fama y del buen concepto que se construye con la vida y que se construye y se ve al final de la vida. Por eso es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, y por eso es mejor la casa del luto que la casa del banquete. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recibiréis qué?
poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, ¿quién es el que nos equipa para que nosotros podamos tener buena fama? El Espíritu Santo. Recuerden que Pablo, aunque era un religioso abnegado y comprometido y también preparado, terminó teniendo mala fama antes de seguir a Cristo. Era perseguidor, era enemigo, era asesino de los cristianos, pero una vez conoció a Jesucristo y fue transformado por el poder del Espíritu Santo, ¿qué comenzó a construirse a partir de allí? Una buena fama, tanto así que decían, este que antes perseguía, ahora predica, este que antes mataba, ahora defiende a los cristianos, es decir, mala fama y buena fama, mala fama con el ungüento del mundo, ¿cierto? Con las ideas y los conceptos y los estándares del mundo, y buena fama con la verdad, con el Evangelio y con la aroma que nos da el Evangelio. Efesios 5:1 dice de la siguiente manera, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué hay que ser imitadores? Porque es la orden de Dios y porque es la única forma de poder tener buena fama, de poder construir a largo plazo buena fama y de tener evidencia de que seguimos a Cristo. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí nos está dando un procedimiento, una metodología, un protocolo de cómo cuidar la buena fama que ya Dios nos está dando a través del Evangelio. Yo ya tengo buena fama porque tengo olor de vida, es decir, soy creyente, tengo el Evangelio grabado en mi corazón, tú también. Pero es probable que haya un conflicto entre hermanos. Ok, vienes a la iglesia, presentas tu ofrenda, ¿qué dice la Escritura? Y allí te das cuenta, allí te recuerdas que tienes un problema con tu hermano. ¿Qué debes hacer? Ve, no vayas antes del culto, sino ve, termina el culto y te vas, termina la reunión y vas y solucionas el problema porque hay que cuidar, hay que construir, hay que poner buenas bases y buenas maneras para que se haya buena fama, porque la buena fama es valiosa delante de Dios. Primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay un concepto común que fácilmente lo escuchamos, espero que ustedes no lo digan, pero a veces posiblemente lo hemos usado, que dice, a mí no me importa el qué dirán, o yo no vivo del qué dirán. Ese es un concepto que puede tener cierto valor para los seres humanos, porque es como yo no vivo de comentarios ajenos. Si digan bien o hablen mal, no me interesa. Sin embargo, no es lo que la Biblia plantea. La Biblia sí plantea que nos debe importar lo que los demás digan, que nos debe interesar lo que los demás digan. ¿Por qué? Porque nosotros somos reflejo de Cristo y nosotros somos testigos de Cristo. Si somos testigos de Cristo, deben hablar lo correcto de acuerdo a ese testimonio que damos. Por eso dice, es necesario que tenga buena fama de ¿quiénes? De los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué se dice de ti? ¿Qué dicen los de afuera de ti? ¿Te importa lo que ellos dicen? Ahora, hay cosas que ellos dicen que son injustas, pero es probable que hay cosas que ellos digan que son verdaderas. Por ejemplo, es probable que digan que tú no pagas tus deudas, y si eso es verdad, pues esa es una mala fama que tú tienes. Es probable que ellos digan que tú eres mentiroso, y si eso es verdad, tienes que arrepentirte. Tienes que corregir y tienes que apartarte de ese pecado. Luego dice la Biblia en Mateo 7, 16 y 20, por sus frutos los conoceréis. Y continúa diciendo, ¿acaso se recogen uvas en los espinos o higos de los abrojos? Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Y esos frutos de qué hablan? Pues de principios, de valores, de creencias, de vivencias, de prácticas. Por supuesto habla de virtudes, y habla de fama, y habla de honor, y habla de valores. ¿Qué frutos tienes tú? Bueno, antes de conocer a Cristo los frutos son malos, son agrios, son dañinos, no son comestibles, pero una vez estamos en Cristo tenemos que tener buen fruto. La pregunta es, ¿has podido comenzar a cosechar o a recoger buenos y nuevos frutos ahora que estás en Cristo? ¿O sigues igual que antes? Antes mentiroso, ahora mentiroso. Antes engañador, ahora engañador. Antes falso, ahora sigues falso, pero gracias a Dios vienes a la iglesia. Eso no tiene sentido.
Si antes era mentiroso, ¿qué dice la Biblia? El que miente, el que mentía, ya no mienta más. El que robaba, ya no robe más. El que adulteraba, ya no adultere más. El que era tramposo o ambicioso, ya no lo sea. El que era desagradecido, ya no lo sea. Sea grato con Dios. ¿Por qué? Porque esos son los frutos que produce el Espíritu Santo. Y ese fruto es el que se traduce aquí en este capítulo como la buena fama. Mejor es el fruto que viene de Dios que el fruto que el mundo da. Porque el fruto que da Dios es un fruto para vida y es un olor para vida y es una fama que perdura, mientras que el fruto que da el mundo es un olor que se disipa fácilmente, que se evapora fácilmente y que es realmente pues efímero. ¿Qué se dice de ti? Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, si no vivo, es decir, un niño que no alcanza a vivir, pues él no puede poner en su corazón el buen fruto. Pero una persona que logra vivir su vida, crecer, producir, relacionarse, pues necesariamente tiene que o poner el buen fruto en su corazón o rechazar el buen fruto de su corazón. El necio lo rechaza, el sabio lo aprecia. El necio corre tras la fragancia del mundo, que es el néctar nauseabundo de los placeres, de la vida lujuriosa y sin Cristo, pero el sabio sabe que esa fragancia no sirve, que la fragancia que perdura es la fragancia de vida, de perdón y de esperanza que produce y trae Jesucristo a los creyentes. Entonces la fama es mejor que el buen ungüento. La fama se construye con la vida, con las prácticas, con el arrepentimiento y con una dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Y la fama también se conserva. Es decir, una buena fama no solamente dura en el momento. Les voy a poner un ejemplo. Si usted se pone una fragancia bien agradable, ¿cierto? La fragancia más fina que pueda conseguir, que alcance a comprar, y se la aplica, en el momento en que usted se la aplica y pasa por el lado de su familia o los conocidos, ¿qué van a hacer los conocidos o familiares? Van a percibir esa fragancia y que van a decir, qué cosa tan deliciosa, qué fragancia tan agradable. Si es el caso, hasta te preguntan, ¿dónde la compraste? ¿Cómo es el nombre o la marca de esa fragancia? Porque me encantó, me fascinó, ¿cierto? Atrae todas las miradas. De hecho, así dice la publicidad. Usa la fragancia de marca para que atraigas todas las miradas. La pregunta que yo te hago es, una hora después de que esa persona pasa, o media hora después, ¿tú puedes todavía recordar la fragancia? ¿O un día después? ¿O una semana después? ¿O un año después tú todavía puedes decir, esa persona tiene tal fragancia? Este es el olor, este es el aroma, ¿la puedes describir perfectamente? Tú si acaso puedes decir, tiene una buena fragancia o es de buen gusto para los perfumes, pero no puedes decir más, porque esa fragancia del mundo y la fragancia que usamos no se conserva, se evapora. Por eso tenemos que volvernos a aplicar si volvemos a salir o al otro día nuevamente tenemos que aplicarnos la fragancia, porque esa fragancia no perdura, se evapora, es una esencia, es un aceite que se evapora y no tiene fijación. La pregunta es, a diferencia de ese ejemplo, si una persona es honesta y tú sabes que es honesta, ¿tú a la semana o al mes o al año o a los años puedes todavía decir esa persona es honesta? Claro que sí. Incluso muerta esa persona podemos decir esa persona fue muy honesta durante su vida, o fue muy verdadera, o fue muy trabajadora, o fue muy abnegada. Esa fragancia que produce la buena fama o el buen honor perdura incluso hasta después de la muerte, cosa que no hace la fragancia del mundo. Por eso, ¿por qué nos debemos preocupar más? ¿Por comprar un perfume costoso? No, por tener principios y modales y creencias y virtudes que perduren. Y esos frutos son los que produce el Espíritu Santo. Amor, gozo, fe, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Contra esos frutos o contra esas manifestaciones del fruto no hay ley, porque ese fruto perdura, viene de Dios, lo graba el Espíritu Santo y lo hace producir fruto y perdura aún después de muerto. Entonces la fama buena se conserva, la mala fama también, pues para consecuencia. Eso es lo que la Biblia nos dice. Por eso cuando la Biblia habla de que es importante morir en Cristo, es porque ese fruto perdura
y tiene consecuencia más a largo plazo. Miren lo que dice Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre, es decir, la buena fama, o el buen honor o la buena reputación, que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Es decir, es mucho mejor que se hable bien de ti a que digan que tú tienes riquezas. Es mucho mejor que tú tengas un carácter virtuoso, un carácter forjado por la obra del Espíritu Santo, a que tengas riquezas. Ahora, no está diciendo el rey Salomón que las riquezas sean malas. Lo que está diciendo es, si me dan a escoger, o si te dan a ti a escoger, escoge la buena fama. ¿Sí? Si te dicen, ¿qué quieres? ¿Dinero o que la gente te aprecie y te valore y te admire? ¿Qué debes escoger? Admiración, aprecio, respeto y buena fama, porque eso es mucho mejor que el oro y la plata, y lo dice el rey Salomón, que ha entendido perfectamente eso, que la buena fama perdura y se conserva, y es como una especie de memorial, es como una especie de sinfonía que acompaña a las personas aún después de muerta, diciendo qué buena persona era, ¿sí? Qué amable, qué honorable, qué verdadero, nunca lo vi obrar mal, y eso es muy valioso frente a los ojos de Dios. Por eso la Biblia dice que debemos imitar la fe de aquellos que nos han dado buen ejemplo. Incluso habla de los ancianos y los diáconos, diciendo, aquellos que han sido de buen ejemplo, ¿qué debemos hacer? Admirarlos, honrarlos e imitar sus pisadas, aún ya muertos ellos. ¿Sí? Aún ya muertos debemos recordarlos y decir, fue un buen hermano, fue un buen líder, fue un pastor, un anciano, un diácono ejemplar, hay que seguir el ejemplo y honrarlo porque tuvo buena fama. Eso es lo que dice el rey Salomón en Eclesiastés, porque este es el fin de los hombres y el que lo vive lo pondrá en su corazón. Hay una comparación muy extraordinaria para que podamos entender. Miremos lo que dice Hechos 16, 1 al 3. Esos textos nos pueden servir para aclarar lo que nosotros estamos explicando basados en el libro de Eclesiastés capítulo 7. Hechos 16, 1 al 3 dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, joven Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y mire lo que dice la Biblia de Timoteo. Pablo apenas llega a Listra y a Derbe y se encuentra con esta buena información pública que daban muchos de este joven. Dice, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los hermanos de estas dos grandes ciudades daban buen testimonio ¿de quién? De Timoteo. Timoteo era un joven. Timoteo no había tenido la fortuna de tener un padre hebreo, de haber sido instruido por su padre en los principios del pensamiento bíblico, sino que había tenido el ejemplo y la instrucción de la madre y de la abuela. Dice la Biblia, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esto es el resto de la historia, pero lo que yo quiero enfocarme es para decir qué decían de Timoteo los hermanos y los habitantes de estas dos ciudades. ¿Qué comentario, qué fama daban de él? ¿Sí? ¿Qué decían cuando les preguntaban, bueno, ¿y conoces a Timoteo? ¿Qué decían? Ah, no, ese es un joven malo, inconstante, ese no sirve, dice que es cristiano, pero yo no le creo. Por ahí lo veo con la Biblia, pero a mí no me inspira confianza. No decían nada de eso de Timoteo, posiblemente eso dirán de nosotros. De Timoteo decían todos buen testimonio de él, daban buen testimonio de él. Cualquier persona que le hacían comentario de Timoteo decía, ese muchacho me encanta, ese muchacho es buen muchacho, es un buen creyente, es un hombre honesto, transparente, leal, busca la unidad, es un buen hermano. Fue tan bueno el testimonio que daban de Timoteo para Pablo, que Pablo lo tomó inmediatamente y dijo, este es el que necesito como compañero. Este es el que me va a acompañar en los siguientes viajes misioneros. Lo circuncidó, lo tomó como compañero y se lo llevó y lo apoyó hasta el final, porque todos daban buen testimonio de él. Y yo reitero nuevamente, ¿qué dicen de ti? Tus empleados, tus vecinos, ¿qué dicen de ti? ¿Te respetan, te honran, te admiran por tus buenos frutos, tus buenas prácticas, o más bien quieren que tú te vayas rápido de ese lugar?
Miremos lo que dice Hechos 1:8. Perdón, ese ya lo leímos. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Instrucción de Pablo para nosotros los creyentes. En cuanto esté a nuestro alcance, en cuanto dependa de nuestras fuerzas, procuremos, esforcémonos en estar en paz con todos, es decir, en estar en armonía y en que los demás tengan buen concepto nuestro de que somos pacificadores, de que somos compasivos, de que somos sencillos y que no somos alborotadores y pleitistas, que no somos los que armamos problemas, sino los que buscamos soluciones a los problemas. Es decir, que no se comience un problema por parte tuya, ni en el trabajo, ni en la casa, ni en el vecindario, ni tampoco en la iglesia. Que tú no seas el que inicias el problema, que tú no seas el que prendes el fuego, como dicen hoy en día, que no sea de mecha corta, sino de mecha larga, que no te dejes incitar o provocar fácilmente, sino que tengas la paciencia, la mansedumbre, la tranquilidad, la paz para poder resolver, dar soluciones, buscar soluciones y no buscar conflictos y armar conflictos. Como dice el apóstol Santiago, con la lengua armamos grandes conflictos. Y luego en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago es, si tú procuras una vida en santidad, en piedad y en obediencia, si tú te alejas del mundo, el mundo va a tener buen concepto tuyo. Si tú vives para el mundo tiene mal concepto tuyo. Pero si tú vives para Dios, es decir, te alejas del mundo, el mundo tiene buen concepto tuyo. En el momento en que haya una necesidad, el primero que te van a buscar es a ti. En el momento en que haya una urgencia, el primero que buscan es a ti para decir, ore por mí, deme un consejo, escúcheme, guárdame este secreto, porque ellos saben que no pueden confiar en sus amigos o sus compañeros del mundo, pero que en ti, por ser cristiano, pueden confiar, porque tú te guardas sin mancha del mundo. Eso es importante que lo diga. Y en 1 de Pedro 2:15 dice lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, la voluntad de Dios es que tú obres bien, que tú produzcas el fruto que Dios ya sembró en tu corazón por la acción del Espíritu Santo, que tú cultives y protejas ese fruto en tu corazón y que tú evidencies ese fruto a los demás para que los demás hablen bien de ti. Y al hablar bien de ti, tú calles la ignorancia de ellos, es decir, los dejas sin palabras, los dejas sin argumentos. ¿Recuerdan lo que pasó con Jacob, con Esteban, cuando lo fueron a apedrear? Dice la Biblia que cuando lo fueron a apedrear no hallaron nada malo en él, y más bien él los juzgó con sus propias palabras y su actitud, y ellos quedaron sorprendidos. Posiblemente ese ejemplo tan extraordinario, ese impacto del rostro de Esteban y de las palabras de Esteban y la actitud de Esteban cuando lo apedreaban, impactó también la conciencia de Pablo, ¿cierto? Que en ese momento era Saulo, que estaba ahí junto, presenciando y dirigiendo esa celada contra Esteban. Pues esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos bien, que obremos bien, que tengamos buena fama, que se hable bien de nosotros, que cuidemos el honor, no nuestro honor, sino el honor de Dios, que procuremos vivir para Dios, que procuremos mantener el fruto y evidenciarlo para que otros no tengan nada malo que decir de nosotros. Viene a mi mente las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen haciendo el bien. Dice, pero hay de aquellos que los persiguen y los maltratan y los deshonran porque son malos y porque realmente obran mal y son deshonestos. Si es así, no hay bienaventuranza. La bienaventuranza es para los que hacen el bien, no para su honor o para su orgullo, porque aquí no está hablando de tener un buen honor para mí, sino de respetar y defender el honor de Dios, aunque eso cueste la muerte, aunque eso implique persecución, abandono y dificultades. No es buscar nuestra propia satisfacción. Entonces el texto dice, mejor es lo que Dios dice de nosotros que lo que la gente dice de nosotros. Es decir, mejor la fama que Dios nos da o el honor que Dios nos da al ungüento pasajero y efímero del mundo. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque cuando morimos se puede corroborar o se puede pesar si obramos bien o obramos mal, pero cuando nacimos no podemos hacer ese peso o esa evaluación.
Y mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque en la casa del luto hay reflexión, hay meditación, hay conciencia, se encuentra uno frente a realidades comunes para las cuales nos debemos preparar, pero cuando estamos en el banquete solo hay jolgorio, risas, y eso no perdura ni lo lleva a uno a la reflexión, porque aquello es el fin de todos los hombres. ¿Cuál es el fin del hombre? Morir. Pero ¿cuál es el fin también del hombre? Rendir cuentas. ¿Y qué cuentas vas a rendir tú si tienes mala fama? Vas a tener que morir y vas a tener que ir a juicio. Pero ¿qué cuentas vas a rendir en el juicio si obraste mal y tienes mala fama? Si usaste el ungüento o la fragancia del mundo. Pero si tú tienes buena fama, es decir, tienes el fruto del Espíritu, Dios habla bien de ti, eres hallado hijo de Dios, pues en el día del juicio no vas a tener problemas. Porque ese es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, solo hay oportunidad mientras vivimos para grabar, para incorporar, para asimilar las buenas obras del cristiano o del evangelio en el corazón y no para despreciarlas. El necio las desprecia y se burla de ellas. El creyente las abraza por gracia y eso es valioso en el día del juicio. ¿Qué se dice de ti? Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos reconocer y aceptar que tú eres nuestro Dios, que vivimos por ti y para ti, y que todo lo que hacemos o dejemos de hacer tiene una importancia frente a ti. Y también por enseñarnos que nos debe importar mucho lo que tú piensas de nosotros y para lo cual tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces nos enfocamos en que la gente piense bien de nosotros, en agradar a los hombres, en ocultar lo malo que somos para que ellos no piensen mal de nosotros y se alejen, pero eso no tiene sentido frente a ti. Tu palabra nos dice que es mucho mejor lo que tú piensas, lo que tú dices, y no lo que el mundo dice. Ayúdanos a enfocarnos en la verdad, en lo valioso, en lo que perdura, y no en las fragancias efímeras, pasajeras, que se diluyen, que se evaporan con facilidad. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a entender que sí es importante lo que otros digan de nosotros, que eso nos debe importar, no por causa nuestra, sino por causa tuya, a quien servimos y de quien somos testigos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.